Claro que sí. Bueno, habíamos escuchado efectivamente al señor Muente hablando de Ociptel, hablando sobre la posibilidad del corte que se empezaría mañana de los teléfonos, pero hay que reconocer que si solo el 2 o 3% ha logrado el fraccionamiento, yo no creo que la gente no haya querido hacerlo. Las condiciones no han estado dadas. Yo no sé si ustedes han tratado de hacer algún trámite vía telefónica durante la cuarentena y por lo menos durante buena parte de abril y hasta mediados de mayo el asunto era francamente difícil. El defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, ha levantado la voz, como debe ser, en este caso, porque quitarle el celular a las personas en este momento puede significar dejarlas sin posibilidad de trabajar o dejarlos sin posibilidad de que sus hijos sigan sus estudios. Doctor Walter Gutiérrez, ¿cómo está? Muy buenos días. Patricia, buenos días. Ricardo, Fernando, buenos días. Bienvenido. Buenos días, defensor. Bueno, ¿cuál es la evaluación que ha hecho la Defensoría del Pueblo sobre esta medida bastante drástica, hay que decirlo? Sí, Patricia, es una medida drástica y desafortunadamente es una medida que no ha previsto la situación. Hace un momento he escuchado señalar que las personas que toman el servicio postpago son personas que, pareciera que en línea de principio pudieran pagar, pero eso no necesariamente es exacto, porque estamos viendo que hay 100.000 familias, 100.000 padres de familia que han pasado de tomar un servicio educativo privado a un servicio educativo público. Esto quiere decir que antes podían pagar un colegio, pero ahora no lo pueden pagar. ¿No es verdad? Claro, ayer veíamos... disculpe, defensor, pero no, otro por favor, ejemplo. no. Ayer veíamos a una persona que en Gamarra, por ejemplo, contaba, yo tenía mi tienda, y yo no era ambulante, yo vendía con formalidad y desde que me ha cerrado la tienda tengo que salir a vender a la calle porque las deudas me están comiendo. Entonces, sospechamos que esa persona que tenía buenos ingresos, por ejemplo, en este momento no puede pagar ni el teléfono. Sí, pero permítame imaginar esta idea. Miren, entonces partimos de un error o de un distanciamiento de la realidad, porque esta situación de emergencia sanitaria ha cambiado radicalmente la condición de cientos de miles y millones de personas. Hay 1.200.000 personas sin trabajo solo en Lima. Entonces, esas son cifras dramáticas. Entonces, si a esa realidad le sumamos una política que es acertada y la Defensoría respalda del Ministerio de Educación en el sentido de que hay que apostar por la educación pública, hay que fortalecer la educación pública y hay que extenderla, y uno de los canales por los que va a transitar esta nueva educación pública es justamente la educación digital. No parece ser muy coherente que otro brazo del Estado esté de alguna manera generándole, por decirlo menos, un obstáculo, un valladar. Por eso digo que no se ha pensado bien, no se ha previsto bien, no se ha leído bien la situación en su total contexto. Además, esto también afecta, como ya hemos señalado, el trabajo remoto, la telemedicina, y lo que parece increíble, también afectaría la posibilidad de que el propio Estado se comunique con los ciudadanos, ¿no es cierto? Porque algo que está fallando es la comunicación, algo que está fallando son los mensajes. Si usted me dice que el 2.3%, solo el 2.3% se ha acogido, usted tendrá que reconocer que cuando menos ha fallado la comunicación. Asumamos que el 50% de la responsabilidad la pueden tener los usuarios. Asumamos. No lo acepto, pero asumamos. Pero el otro 50% la culpa la tiene usted, porque el 2% refiere o revela que la comunicación ha fallado, que no ha sido suficiente. Entonces no podemos ser indiferentes o peor aún insensibles a esta situación. Tenemos que tomar en cuenta, defensor, que primero ya hemos hablado sobre la dificultad de comunicarse con las empresas de telefonía durante los primeros probablemente 45 días de la cuarentena. Y por otro lado, muchas personas no están acostumbradas a hacer trámites por teléfono, están acostumbradas a hacer sus trámites presenciales. Hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Entonces, no es tan sencillo como pedir un fraccionamiento acudiendo a un servicio telefónico, ¿no? En efecto, estamos transitando hacia una nueva realidad.
pero hay que ponerle pues contenido a esa frase, estamos transitando, no es que ya estemos en una nueva realidad, y es que todos tienen las competencias, las capacidades para poder actuar en un entorno digital. Termino, si me permite, solamente con esta idea. A nosotros nos parece que si ya se ha decretado, no de ahora, sino desde hace más de 70 días, un confinamiento, una cuarentena, cortar el servicio telefónico sería prácticamente una cuarentena absoluta, la internet y la telefonía, total ya. Yo diría que llegaríamos a un nivel ya de aislamiento brutal. Sí, muy interesante lo que nos dicen, claro, porque la gente se está quedando en su casa y de pronto se entretiene utilizando precisamente los servicios de internet, básicamente, y de cable y de telefonía. Pero le pido que nos espere un momentito, doctor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, pero le dejo planteada la pregunta y me pongo en el papel de abogado del diablo. Está bien, suena terrible cortarles los servicios a la gente que está en cuarentena y que ha perdido sus empleos y no le alcanza la plata. ¿Y cómo sostenemos estos servicios de internet y telefonía si es que no lo financiamos? Le planteo la pregunta y espero su respuesta dentro de unos instantes. 8 de la mañana con 18 minutos, regresamos a Ampliación de Noticias, conversamos con el doctor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, a propósito de esta medida que ahora OCIPTEL nos dice podría estar en evaluación o se está evaluando a último momento cuando estaba por entrar en vigencia. El corte de los servicios de telefonía e internet a aquellos usuarios morosos que no han podido pagar porque han perdido el trabajo, porque la situación es crítica para todos. Y le preguntaba, doctor Gutiérrez, sí, en efecto sería terrible que esto ocurra, pero ¿cómo hacemos para mantener un servicio de internet y de telefonía que son vitales en estos momentos si es que no se les paga? Bueno, mire, nosotros hemos sacado un informe especial que se refiere básicamente a la prestación de servicios públicos domiciliarios, no solamente telefonía, internet, sino electricidad, gas, etcétera. Y en ese informe señalamos, coherentes con nuestra posición, que nosotros comprendemos que los servicios tienen que hacerse sostenibles. Y en primer lugar, las empresas tienen que tener capacidad para identificar quiénes pueden pagar y deben pagar. Ese es un cargo que va por cuenta, una responsabilidad que va por cuenta de las compañías. Esto es lo primero que señalamos. Segundo, que esto no se trata de blanco o negro, no es una visión, no es una mirada así binaria, o me cortas o te pago o me cortas. En segundo lugar, nosotros señalamos que se necesita más tiempo. ¿Por qué más tiempo? Justamente para que sea eficiente la comunicación, para que las personas que puedan acogerse al fraccionamiento se acojan al fraccionamiento. Y en tercer lugar, el propio Estado tiene que plantear una alternativa. Necesitamos un Estado más previsor y más inteligente para dar respuestas que además sean coherentes con sus propias políticas, como las que he señalado en relación a la ampliación de la cobertura de la educación digital. Y en cuarto lugar, algo que no es menos importante, ya en Puno ha habido protestas sociales contra el servicio eléctrico, porque por un tiempo se dejó, como era lo obvio, se dejó de medir directamente los medidores de consumo y entonces se promedió. Y entonces yo que tenía una ferretería, por ejemplo, y había estado cerrado durante 2 meses, me cobraron lo que me cobraron en meses anteriores. Entonces hubo una protesta, hubo mediación de la Defensoría del Pueblo para que esto tome un curso pacífico y finalmente se encuentre una solución. Muy bien. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos en una situación tensa. No tomemos medidas equivocadas, maximalistas, que pueden generar mayor problema. Por todas las razones que he inventariado en esta entrevista, pero también porque ya tenemos cierta tensión y conflictos en algunos lugares del país. Entonces, mi invocación, mi exhortación a las autoridades, a OCIPTEL, que reevalúen esto y que cuando menos lo posterguen, pero no simplemente para el mero discurso del tiempo, sino para tomar alternativas, para diseñar alternativas
que puedan encontrar salidas a esta situación. Señor defensor, justamente a propósito de alternativas, lo razonable en este tipo de problemas es inspirarse en lo que hacen países similares. Y usted creo que ha hecho referencia a una solución que ha sido allá en Colombia, porque este problema de gente que se encuentra de un día al otro sin ingresos y que no puede pagar compromisos sobre temas indispensables es un problema en todos los países afectados por el coronavirus. ¿Qué experiencias ve usted en la escena internacional que podrían inspirar nuestras políticas públicas? Bueno, primero una mayor previsión. Aquí la clave de todo es previsión. Si hacemos nosotros una mirada de todo lo que está pasando, varias cosas debimos prever y no las previmos, no se previeron. Creo que ustedes son testigos, como muchos, que la Defensoría del Pueblo a lo largo de los últimos 70 días ha sacado informes sobre mercados, sobre albergues, sobre los penales, con muchísima anticipación señalando estos problemas. También con anticipación hemos señalado esto. Entonces, lo primero, tiene que haber capacidad de previsión y compromiso, algo que es fundamental. Este no es un problema del Poder Ejecutivo, ni siquiera es un problema del Estado. Y aprovecho para este espacio para pedirle al presidente de la República, a mis demás colegas del Consejo de Estado, que debemos reunirnos. Hace más de un mes y medio que no nos reunimos. Decía que es fundamental que involucrar a la sociedad, a la empresa privada. Este es un problema no del Ejecutivo, no del Estado, sino del país. Esto afecta a la seguridad nacional del país. En consecuencia, tenemos que involucrar al sector privado y el sector privado tiene que contribuir. Incluso hay que evaluar la posibilidad, si hablamos de un bono 380, también hay que evaluar la posibilidad, desde luego de manera muy temporal, de alguna suerte de apoyo, bono, para algo que hoy es fundamental. El acceso a Internet es un derecho relacional. Si usted corta Internet, está afectando otros derechos fundamentales, y eso lo han entendido muy bien en el contexto internacional y en Colombia también. Ahí la empresa privada, el Estado, tiene mecanismos de previsión, como por ejemplo tener acceso a todos estos servicios públicos de manera gratuita. Entonces, se entiende, señor Walter Gutiérrez, perfectamente que vivimos en una economía de mercado, pero también debemos entender, y se respeta ese modelo, pero también tenemos que entender que esta es una situación bastante particular, en la que las reglas han cambiado en todo sentido, y por supuesto no van a cambiar para siempre, es para atender una emergencia. Y le planteo esto porque, por ejemplo, con respecto a los balones de oxígeno, que la mayoría de los balones de oxígeno van al sector industrial, pero en este momento la gente se está ahogando y no hay una coordinación entre el Estado y la empresa privada para que ese oxígeno pueda pasar temporalmente al uso clínico, ¿no es cierto?, al uso hospitalario, y que se atienda a una emergencia que ya nos desbordó, por poner un caso similar al que estamos viendo con el caso de la telefonía. Su ejemplo es excelente porque precisamente eso es lo que necesitamos. Nosotros no podemos sentarnos a esperar a que el Ejecutivo haga todo, los gobiernos locales hagan todo, las empresas privadas, las universidades. Yo me pregunto, ¿cuál es la función de las universidades? ¿Solamente implementar, adaptarse a dar educación virtual? No, señor. Es fundamental que la universidad se extienda extramuros de sus campus universitarios y haga planteamientos. De hecho, hay varias universidades que lo están haciendo. La Universidad Católica, la Universidad Cayetano, la Universidad San Martín, que entiendo que ha ofrecido una plataforma educativa al Ministerio de Educación, la Universidad Católica, que está haciendo respiradores, o está fabricando respiradores, la Universidad Cayetano, y muchas otras que, perdonen si me estoy olvidando de algunas, pero deben ser todas las universidades. Mire, en Tumbes, esto hace un par de días he tomado conocimiento, en Tumbes hay una empresa peruano, entiendo que es peruano-alemana, que ha señalado que ellos pueden elaborar test moleculares, alrededor de más de 5.000 o 6.000. Yo voy a tomar contacto entre hoy y mañana con las autoridades y ver la manera de articular al sector de salud, porque hay empresas que quieren
ponerse a trabajar porque saben perfectamente que si no ayudan a salir de esta situación va a ser mucho más difícil para ellas mismas, para sus trabajadores, para sus negocios, para las familias. En consecuencia, este es un trabajo donde tenemos que estar absolutamente todos comprometidos, militantes. Entonces, por lo tanto, todo aquel que tiene una posición de dirección, sea OCIPTEL, sea el Ministerio de Salud, de Educación, la Presidencia de la República, todos tenemos que hacer de articuladores para cohesionar a todas las fuerzas del país para poder salir adelante. Usted tiene toda la razón. Necesitamos involucrar a todas las fuerzas vivas del país para salir lo más rápido posible de esto. Muy bien, señor Gutiérrez. Fernando, ¿alguna pregunta? No, simplemente qué va a pasar mañana, porque hay una fecha precisa de todo este problema, que es que la autorización dada por OCIPTEL, un órgano del Estado, permite a partir del día 3 cortar líneas. Más tarde hablaremos con algún congresista de la Comisión de Defensa del Consumidor que nos dará datos sobre de cuántas personas se trata, pero mucho tememos que hay ahí millones de personas concernidas. Estamos hablando de millones de personas, estamos hablando de derechos fundamentales, y yo estoy convencido que esta entrevista está siendo escuchada por las autoridades y que van a mínimamente postergar, ganar tiempo. No podemos quitarle el balón de oxígeno de Internet a millones de personas. Señor defensor del pueblo, y justamente porque nos están escuchando, le pido que en esta intervención final reitere la propuesta de la Defensoría del Pueblo sobre cómo actuar sobre servicios básicos en estas épocas como Internet y otros, por favor. Estoy convencido, decía, que las autoridades van a escuchar y mínimamente van a postergar esta decisión, y no solo para postergarla en el tiempo, sino para tomar medidas concretas y hacerlas compaginar con sus otras políticas, como el ejemplo que puse respecto al desafío que se han puesto desde el Ministerio de Educación por fortalecer la educación pública, y esto va a ser a través, obviamente, de la educación digital. Entonces tenemos que ser coherentes, no puede ser que un brazo del Estado esté haciendo una cosa y el otro, más bien, de alguna manera esté generando ahí un obstáculo, desde luego no voluntario, pero sí por falta de coordinación. Entonces, en suma y en resumen, mi invocación, mi exhortación es que las autoridades comprendan este contexto y cuando menos nos tomemos tiempo para poder articular entre todos y salir adelante. Muy bien, defensor, perfecto. Muchísimas gracias, doctor Huerta Gutiérrez. Importante voz que tiene que ser escuchada. Hasta la próxima. Y mañana no se puede cortar el servicio telefónico si solo el 3% se acogió a una política de fraccionamiento no lo suficientemente difundida y para la cual tampoco hubo los canales necesarios y apropiados durante mucho tiempo para que la persona pudiera hacer este trámite. Vamos a una pausa, regresamos en breve.